Casi no os veo por la luz, pero supongo que me veis a mí. Dije muy buenos días. Buenos días. Gracias, gracias. Gracias por volver a invitarme, a pesar de mis años. Yo no sé hasta cuándo seguiréis invitándome. Bueno, ya el Señor lo dispondrá. No sabía qué compartir con vosotros. Estuve dando vueltas y vueltas y todavía no sé qué compartir. Pero vamos a mirar el capítulo 4 de Efesios. Pero antes de hacer la lectura, ponernos en escena. Porque Pablo ya ha escrito 3 capítulos en los cuales él ha explicado el Evangelio desde la perspectiva eterna de Dios en el capítulo 1 y desde la perspectiva de nuestra propia experiencia en el capítulo 2 y parte del 3. Desde el cielo se ve de una manera y desde la experiencia cotidiana se ve de otra manera. Si quieres saber cómo es Vilasar, alquilas un helicóptero y vas volando por encima de Vilasar y ves toda la población. Allí está el ayuntamiento, allí la iglesia católica, allí la iglesia evangélica y algún otro monumento digno de observar. Y así conoces la ciudad, ¿de acuerdo? Pero cualquier habitante de la población diría, esto no es conocer Vilasar. Para conocerla tienes que caminar por sus calles, conocer a su gente, convivir. Capítulo 1 es el helicóptero y capítulos 2 y 3 la convivencia. Pero Pablo nos ha hablado de todo esto, así que lo damos por sentado. Tú sabes perfectamente cuál es el evangelio en el que has creído y ya está. No. Pablo ha acabado el capítulo 3 con una doxología que normalmente indica una conclusión. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y cerramos el libro. Pero hay 3 capítulos más. Pablo acaba de explicarnos lo que tenemos que creer y cómo tenemos que pensar como creyentes. Pero esto no basta. Porque la creencia debe conducir a una nueva conducta. Y ya sabéis que muchas veces Pablo primero expone doctrina y luego explica ética a la luz de la doctrina que ya he explicado. Y quizás el caso más claro de esto es la epístola a los Efesios. Capítulos 1 a 3, doctrina, capítulos 4 a 6, ética, conducta. Así que vamos a estar leyendo la primera parte de lo que dice Pablo acerca de nuestra conducta a la luz de lo que ha dicho en la primera parte de la epístola. Siempre se va lo mejor.
yo me quedo aquí con las viejas glorias. Pero otra cosa más antes de hacer la lectura. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 17 de este capítulo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si habéis escuchado bien, os daréis cuenta de que hay un mismo verbo en cada uno de estos versículos, el verbo andar. Cuidado con cómo andáis. Conducta. ¿Cómo vivís? Después de todo lo que Pablo ha dicho acerca de lo que tenemos que pensar. Y estos 4 versículos os propongo que pueden ser entendidos como la cabecera de diferentes secciones de estos 3 últimos capítulos. Que en cada una de esas secciones Pablo aborda un aspecto de nuestra conducta. Vamos a estar mirando solamente la primera de estas secciones. Ahora os he perdido completamente, no sabéis dónde estamos. Bueno, estamos en el capítulo 4, versículos 1 a 16, que vamos a leer ahora, pero es la primera de cuatro secciones donde Pablo habla de diferentes maneras acerca de cómo tenemos que conducirnos, vivir. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Entendidos? Decimos amén, pero nos quedamos con mucho el 5% de lo que Pablo ha dicho, porque es un texto muy denso. Vamos a intentar desenvolverlo, desempaquetarlo un poco. Esencialmente lo que Pablo está diciendo, y si quieres descansar después de esta frase, podéis dormiros. Pero esencialmente lo que Pablo está diciendo es, por favor, ama la iglesia, ama el pueblo de Dios, ama a los hermanos, porque la unidad de la iglesia es una cosa muy frágil y fácilmente se rompe. Y cada uno de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado por no hacer daño a la unidad de la iglesia. Y este es un mensaje muy necesario en nuestros días, en los cuales estamos viendo la fragmentación, la disolución de muchas iglesias. En el capítulo 1, versículo 10, Pablo ha mencionado casi de paso lo más fundamental que hay en el universo. Él ha dicho que el propósito de Dios, el gran plan de Dios, es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan de Dios es unir, reunir todas las cosas, porque en este universo todo está disperso. Todo tiende a la disgregación, a la separación, al conflicto. Y el plan de Dios es justo lo contrario. Entonces, cuando se da un conflicto en el seno de la iglesia está negando el propósito básico de Dios. Esto no quiere decir que tengamos que mantener la unidad a expensas de la verdad o a expensas de lo que Dios ha revelado. Tenemos que defenderlo. Pero cuidado. Si este es el plan enorme de Dios, no nos sorprende que en esta primera sección de nuestra conducta, Pablo enfatiza lo que es coherente con el plan divino. Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo, y en la actualidad, donde se ve esta obra divina, es en la iglesia, reuniéndonos en un solo cuerpo.
intentando veros, os veo que sois muy guapos. Pero cada uno es diferente. No hay dos iguales. Qué alivio, porque bastante nos cuesta soportarte a ti. Si hubiese dos iguales, sería terrible. Y sobre todo si hubiese 50, 60 iguales. Qué horrible sería, ¿no? Así que gracias a Dios por nuestra diversidad. Pero somos llamados, siendo diversos, a ser uno en Cristo. Pablo dice, versículo 1, que esto es vivir dignos de nuestro llamamiento. Hemos sido llamados por Dios a formar parte del cuerpo de Cristo. Ya está funcionando en nosotros este plan divino de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, es necesario que vivamos de acuerdo con esta nueva posición nuestra, de acuerdo con el plan de Dios. Y por lo tanto, versículo 2, vamos a necesitar toda humildad y mansedumbre. Somos humildes, ¿no? Alguien profesa ser orgulloso, soberbio, arrogante. No, todos somos humildes. Hasta que se producen ciertas situaciones, alguien pisa lo que pensamos que es nuestro terreno. Humildad. ¿Cuál es el mayor ejemplo de humildad que tenemos? Pablo lo menciona más adelante. Eso de que Cristo subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Entendéis este versículo? Porque es uno de los textos que la Iglesia Católica utiliza para defender su doctrina del descenso de Cristo al infierno después de la crucifixión. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Quiero proponeros otra interpretación. Si eres defensor de esta doctrina católica, espero que no salgamos aquí peleados, por esto sería justo lo contrario de la intención mía con esta meditación de esta mañana. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Esto no quiere decir que fue debajo de la tierra, sino las partes más bajas, los bajos fondos. Cristo se codió con los marginados, con los rechazados de la buena sociedad. Filipenses 2 nos habla de cómo se humilló. El paso más grande, supongo, en su humillación fue
descender de su gloria eterna a tomar forma de un bebé en el pesebre de Belén. No podemos entender ni remotamente este paso, porque todos nosotros hemos nacido como bebés sin haber conocido la gloria eterna anterior. Este fue el gran paso de la humillación de Jesús. Pero luego nos dice Filipenses 2 que encontrándose en forma de hombre, se humilló haciéndose siervo, esclavo. Ni siquiera nació como rey. En aquel momento no vivía como rey. Esta fue la confusión de los magos, ¿no? Habiendo visto la estrella en Oriente que les declaraba que había nacido alguien muy importante, y puesto que en Persia ya existía una esperanza mesiánica sembrada allí por Esdras, Nehemías, Esther, Mardoqueo y otros, entonces los magos entendieron que había nacido el Mesías de los judíos. ¿Dónde habrá nacido? No fueron llevados por la estrella. Vieron la estrella en Persia y utilizaron su materia gris para deducir que, siendo el príncipe, tiene que haber nacido en el palacio. Así que vamos a ir al palacio del rey Herodes en Jerusalén. Y qué metadura de pata. Pero no fue culpa de la estrella. Fue culpa del razonamiento humano que no siempre acierta. ¿Y por qué estamos con la historia de los magos? Con el avance de los años os pasará a todos vosotros también. Tenía algo que ver con nuestro tema, pero ahora he perdido el enlace. Sí, la humillación. Jesús no nació como rey, es el rey de reyes, pero nació en suma pobreza, en condiciones indignas. No en el palacio. Se equivocaron los magos. Se humilló, estando en forma de hombre, se humilló haciéndose esclavo. Pero no acaba allí su humillación. Siendo en forma de esclavo, se humilló hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino una muerte de maldición. La muerte de cruz. Así que Pablo traza para nosotros en Filipenses estos pasos de la humillación del Señor. Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y pienso que la referencia es a la gran humillación del Señor cuando vino para salvarnos. Y ahora Pablo dice, nosotros también tenemos que aprender a ser humildes y mansos. Qué bendición, Isaac, tener una congregación compuesta solamente de humildes y mansos.
sois muy guapos, así que supongo que sois también muy humildes y mansos. Pablo es muy realista en cuanto a esta sección que versa como nuestra conducta en la iglesia local. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mande. Esto es lo más elemental, ¿no? Pero en mi experiencia, no hablo de la iglesia de Vilasar, que me parece casi perfecta, pero en mi experiencia, en cada congregación, el Señor coloca a personas inaguantables. Ahora podéis hacer una lista mental. Pero la solución no es salir de Vilasar y buscar otra iglesia. Ni mucho menos es confrontar este inaguantable o organizar un conflicto dentro de la iglesia. La solución es soportaros con paciencia los unos a los otros. Qué difícil es esto. Cuando uno viene de visita, todo parece jauja. Pero supongo que cuando uno está dentro, empiezas a ver de qué pie coge a cada uno. Excepto los más listos, que son los más hipócritas y por lo tanto saben maquillar y esconder su realidad. ¿Estáis conmigo todavía? Porque casi no hemos empezado y hay un montón de cosas más que decir, pero tranquilos, seré tan breve como sea posible. En los versículos 4 a 6, Pablo habla de lo que todos tenemos en común. Y nos dice esto, supongo, en contraste con las cosas pequeñas que no tenemos en común y que pueden causar conflicto. Si yo tengo problemas con otro hermano, porque él es del Barça y yo soy culé, por ejemplo, o porque él votó cierto partido y yo pienso que es impensable que un creyente vote por este partido. Cosas de esas. O porque él tiene cierta interpretación del versículo 9 que yo estoy en desacuerdo. Estas pequeñeces, estas pequeñas zorras que destruyen la viña del Señor, son las que nos obsesionan. Pablo está diciendo, obsesiónate más bien con esto. Tenemos un mismo espíritu. Y como consecuencia formamos parte de un mismo cuerpo, porque el espíritu es el que nos introduce en el cuerpo, y tenemos una misma esperanza, porque el espíritu es el que nos confirma la esperanza. Cristo va a volver. 2000 años ya han pasado y no ha venido. ¿Tú sigues creyendo en la segunda venida de Cristo? Cualquier persona con 2 dedos de frente entenderá que esto es un cuento. Es el Espíritu Santo el que nos asegura íntimamente
que no es ningún cuento, que Cristo va a volver y tenemos una misma esperanza. Versículo 5, un Señor Jesucristo, una sola fe, porque hemos creído todos en Él, un solo bautismo, porque hemos sido bautizados en el nombre de Cristo. Un solo Padre, versículo 6, Padre de todos, el cual es sobre todos, su providencia soberana dirige nuestras vidas por todos. El Padre no está a mi favor en contra de mi hermano y en todos. Así que todas estas cosas son realidades espirituales que tenemos en común. Debemos dar a estas cosas la importancia que tienen y nuestras pequeñas discrepancias entender que son pequeñas. Pero, versículo 7, y el pero normalmente indica un cambio de idea. Tenemos todas estas cosas en común, pero como dije hace un momento, no veo a dos personas iguales en esta congregación. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego Pablo cita del Antiguo Testamento acerca de la ascensión de Cristo y cómo habiendo ascendido al cielo, Él ahora envía dones. Primero descendió a los bajos fondos de nuestro mundo y ahora ha ascendido al lugar más excelso en todo el universo. Ha ido de un extremo a otro. Y lo ha hecho no para lavarse las manos de la tierra, sino para enviar dones a la tierra. Y cada persona aquí que ha creído en el Señor Jesús tiene un don. Esperaba que todo el mundo reaccionara diciendo ¡Amén! Pero se ve que no sois pentecostales. Tú dices, todos tienen dones excepto yo. Yo soy un cero a la izquierda. No sirvo para nada. No voy a pedirte que levantes la mano, pero seguro que hay algunas personas que reaccionan de esta manera. Siempre me acuerdo de un hombre de nuestra iglesia que ya ha fallecido y está con el Señor. Pero era un hombre muy sencillo, sin gran formación académica. No tenía aptitudes sociales muy destacadas. Ocupaba un asiento al final de la iglesia. Cualquier persona diría, él no tiene dones. Un año yo estaba para cumplir años y estaba un poco triste, un poco bajo de espíritu. Y llegó una tarjeta de felicitación por correos. Esto eran tiempos viejos cuando todavía se enviaban tarjetas en vez de felicidades en WhatsApp.
Um, y en la tarjeta, que era de este hombre, él me había puesto un versículo, ahora no me acuerdo de cuál era, pero justo lo que yo necesitaba en mi momento de bajón. Y esto pasó año tras año. Siempre es como si el Señor le diese luz para saber cuál era el versículo que yo necesitaba. Un hombre sin don. Pienso también en una familia de nuestra iglesia cuando yo era joven. En mi pueblo habían puesto una nueva academia para ciegos, para enseñar a los ciegos a defenderse sin utilizar bastón blanco y defenderse bien, recibiendo corrientes de aire y dándose cuenta a través de diferentes facultades que todos tenemos, pero bastante en desuso. Entonces vino a nuestra iglesia un domingo un joven ciego que estaba en esta academia. Claro, si bien nuestra iglesia era muy buena en cuanto a la hospitalidad, siempre alguien te invitaba a casa a comer, pero ¿qué haces con un ciego? Es bastante compromiso, ¿no? Le guías a su silla en la mesa, pero luego, ¿qué haces con su comida? Tienes que cortarlo fino o él sabe defenderse solo. Y por lo tanto, puesto que esto es un poco comprometido e incómodo, nadie le invitaba, excepto una familia, la familia Heath. Y le seguían invitando domingo tras domingo. Esto es saltar un poco en la historia, pero finalmente empezó a asistir también una chica ciega y para dar un final feliz a esta historia acabaron casándose y comieron perdices y vivieron felices toda la vida. Pero mientras tanto, los Heath, que eran padre, madre, y no me acuerdo de cuántos hijos, todos empezaron a interesarse por los ciegos y acabaron fundando lo que es la equivalencia de Nueva Luz. ¿Os suena Nueva Luz? Es una organización evangélica para los ciegos. Y los Heath fueron los fundadores de esta asociación en Inglaterra, y cuando un tal señor Padilla en Madrid de repente se volvió ciego, yo le puse en contacto con los Heath y a través de los Heath él fundó Nueva Luz en España. Así que de un pequeño comienzo hubo una sorprendente continuidad. Tú dices que no tienes don. Olvídate de ti mismo. ¿Qué importa si tienes don o no? Solo a ti. Empieza a interesarte por los demás. Pregunta a la gente si tiene alguna necesidad, que puedes ayudar. Y poco a poco puede ser que Dios te vaya dando
dones muy grandes, muy importantes. Falta aquí algún reloj para que el predicador sepa por dónde va. Uy, pero esto delata mucho al predicador si mira. Voy a cortar. Ama la iglesia, ama a los hermanos. Toma la determinación delante de Dios que por su gracia no voy a hacer nada que pueda destruir la unidad de mi iglesia. Pero en segundo lugar, respeta las diferencias. Todos somos diferentes, físicamente, pero también en nuestra manera de pensar. Evidentemente, si alguien niega la divinidad de Cristo o la eficacia de la cruz, vamos a tener que confrontarlo. Pero normalmente las divisiones de iglesia no vienen por estas cosas, sino por trivialidades. Humíllate, reconoce que tú no estás de acuerdo con el hermano en algún énfasis que tiene, pero él tiene libertad en el Señor para creer lo que él está creyendo. Y por lo tanto, respétalo, humíllate, no intentes imponerte, porque Cristo ha decidido qué dones va a poner en esta iglesia. Y otra cosa que iba a decir, tú mismo eres un don. Por ejemplo, Ana. Ana es una persona que todos diríamos, pobre Ana, no tiene dones. Pero si el domingo que viene falta Ana, y el domingo siguiente, y el domingo siguiente, se nota su ausencia. He mencionado a Ana porque hay confianza ahí, pero lo mismo podríamos decir de cualquier persona aquí. Tú a lo mejor piensas que no tienes mucho don, pero tu sola presencia es una bendición. Y te echaremos a faltar si tú faltas. Así que no vengas con esto de que yo no sirvo para nada. Pero saltamos ahora al final del capítulo. Todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hay ciertos hermanos que tienen don de pacificadores, de reconciliadores, de poder crear unidad allí donde hay discrepancia. Según la actividad propia de cada miembro funcionando de su propia manera, utilizando sus propios dones, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta es la meta que Pablo pone delante de nosotros en esta sección. Tenemos que acabar siendo como Cristo, no solamente como individuos, sino como cuerpo.
¿Cuántas iglesias conoces tú que realmente hayan alcanzado esta meta? Que Vilasar sea la primera de España. Amén. Gracias por vuestra atención.